Por otra parte, y lo mencioné en mi programa de ayer sobre FEMA, eh, las entidades de gobierno, no solamente el gobierno federal, que es el que encabeza el presidente Biden y su vicepresidente Kamala Harris, sino los gobiernos locales, desde las alcaldías hasta los gobernadores, ellos son también gobierno, ¿no? Porque aquí la gente no es como en otros países que el gobierno es el gobierno central y ese gobierna todo. Estados Unidos está sumamente atomizado en ese sentido y cada población tiene su gobierno que lo elige y lo mantiene y que pueden tener diferentes tendencias. Por ejemplo, el gobernador de la Florida es republicano. O sea que cuando uno habla del gobierno de la Florida, uno está hablando de un gobierno republicano, ¿no? Versus el gobierno central, que es un gobierno demócrata, el gobierno federal. Bueno, todo esto se los digo es porque ambos gobernantes, gobernadores, alcaldes, etcétera, están sumamente molestos por las dificultades que han encontrado cuando han visto que en las redes sociales hay una serie eh, de mensajes de desinformación que están confundiendo a la gente, atemorizando a las personas, sembrando pánico en forma innecesaria, diciéndoles que la ayuda no va a venir, que la ayuda es precaria, que las personas que vienen a ayudarlo a reconstruir sus propiedades lo que quieren es quitarle sus propiedades, etcétera, ¿no? Entonces, nunca antes en la historia de las tragedias naturales en este país se había visto una situación donde en las redes sociales hubiese entidades interesadas en atemorizar y en desinformar a las personas, haciéndolas desconfiar de la ayuda de los gobiernos locales, estadales o federales, ¿no? Lo cual crea una situación incómoda, ¿no? Porque cómo hacer y mantener la libertad de información y de opinión cuando esas opiniones están causando daño en el manejo de las situaciones de desastre, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando una de las cosas más importantes, y lo señalé ayer cuando hablé de los desastres, es la información oportuna? Por eso les dije, es necesario estar bien informado. Pero imagínense ustedes si al lado de esa información, digamos, oficial, se presenta una serie de informes no oficiales que les llegan a ustedes por las redes sociales, por las mensajerías, por WhatsApp, por el Messenger, etcétera, que desvirtúan o crean desconfianza de la posición oficial, ¿no? Que les dicen no se vayan porque ese huracán es una mentira, ese huracán no va a ser de esa intensidad, o eso que les están diciendo es engañoso, eso es para lograr otras cosas. O sea, eso nunca se había presentado antes, porque antes, digamos, en los antiguos eventos de este tipo, eh, la información que seguía la gente era la información o de los medios oficiales o de los periódicos, las radios y las televisoras, que obviamente tenían un sentido ético de solamente informar programas e informaciones confiables, ¿no? Pero ahora cualquiera tiene un podcast, cualquiera aparece en Instagram o con una cámara de video, como estoy apareciendo yo, a llenar a las personas de mentiras, ¿eh? Y de mentiras con la idea de crear zozobra, angustia para fines políticos, porque cuando ustedes dicen, bueno, ¿y cuál es la finalidad de todas esas tendencias? Bueno, la finalidad es desinformar para crear estrés y para dar la sensación de que las cosas no están funcionando. Es importante entender que una de las cosas más fáciles en un marco de democracia y de libertades es usar esa misma libertad para desacreditar las instituciones democráticas. Y eso es un riesgo importante y hay que estar siempre atento porque un país funciona en la medida en que sus instituciones funcionan. Si se crea una matriz de opinión en la ciudadanía, en los votantes, en la gente que se beneficia de las instituciones, de que éstas no funcionan, se produce una sensación de caos, de incertidumbre, de desconfianza. Y es allí donde emergen los, las personalidades mesiánicas, ¿no? Como todo está destruido, como nada funciona, yo vengo a salvarlos a ustedes, ¿no? Yo vengo a sacarlos de este desastre, ¿no? Y entonces es importante que las personas entiendan esa estrategia, porque eso ha traído grandes tragedias en la humanidad, ¿no? Cuando
a través de un proceso político se desarticulan las instituciones, se desprestigian, no leas la prensa porque la prensa te está engañando, no veas televisión porque te están manipulando, no escuches a ningún político porque todos son unos corruptos. Y entonces uno dice, bueno, si todo es así, si no se puede confiar en nadie, ¿qué hago? ¿Cómo funciono? ¿Cómo organizo mi vida? ¿Cómo invierto mi dinero? ¿Qué propiedades compro ante este caos? Y entonces en esos momentos en que se ha sembrado esa matriz, donde aparece el Salvador, ¿no? Esa persona que después que ha creado el caos, él y sus seguidores, entonces emerge como yo vengo a resolverles todos los problemas. Yo soy el gran salvador de la patria. Yo soy el que les va a resolver esta crisis. Yo voy a acabar con todas estas instituciones y voy a crear nuevas instituciones en las cuales ustedes sí puedan confiar. Y por supuesto, para todas estas figuras heroicas que vienen en forma mesiánica, como unos mesías, por eso se dice mesiánico, vienen a salvarnos a todos del caos, hay que echarle la culpa a alguien también, ¿no? Que hay que buscar lo que sea un chivo expiatorio. Hay alguien a quien echarle la culpa de todo lo que está pasando. Y allí, a través históricamente, siempre ha aparecido un grupo bastante vulnerable, porque a ese grupo a quien hay que echarle la culpa tiene que ser un grupo vulnerable, porque si fuera un grupo poderoso pues sería muy difícil echarle la culpa, ¿no? Y usualmente lo hacen entonces con la gente más desvalida. En este caso los más desvalidos en una sociedad son los que están llegando, los que están empezando, ¿no? Y esos son los inmigrantes, ¿no? Los inmigrantes, y en una época eran los judíos, y entonces bueno, todo el proceso de, de antisemitismo ocurrió precisamente por la necesidad que tuvieron varios países europeos de asignarle la responsabilidad a la comunidad judía de todos los males de la sociedad, ¿no? Y ustedes saben cómo terminó esa historia, no la voy a mencionar, es ampliamente conocida, pero la fórmula ha seguido siendo práctica. Entonces ustedes si quieren tener el poder, es muy sencillo, si se ponen a ver casi que infantil. Lo primero que tienen es que empezar a mentir sistemáticamente. Y a molestarse cuando alguien verifica si ustedes están mintiendo, diciendo que eso es un ataque personal, tratando de limitar su libertad de opinión. Entonces se esconden detrás de la libertad de opinión para decir mentiras. Esa es la primera parte de la fórmula mágica para llegar al poder en una democracia. La segunda es empezar a sembrar desconfianza en todo el sistema, desconfianza en el sistema electoral, desconfianza en el sistema legal. Los jueces son corruptos. Si los jueces me quieren meter preso es porque los jueces no quieren callarme, no quieren que yo diga la verdad. Siempre hay que crear una teoría conspirativa donde hay una élite de poder que todo lo controla, y esa persona mesiánica pues es la única salvación para librarse de esa élite de poder. Siempre hay un culpable, en este caso por cierto, cualquier parecido con la situación actual en los Estados Unidos es simplemente pura coincidencia. No me estoy refiriendo a nadie en particular, pero ustedes saben a quién me estoy refiriendo. Y esa es la situación que se ha presentado, ¿no? Y curiosamente apareció en este momento, en el caso de esta tragedia y de los dos últimos huracanes, pues hemos tenido la desagradable evidencia de que hay sectores interesados, no en que la gente se restablezca de esta tragedia, no en el sentido de que las personas puedan recuperar sus vidas, sino en que las personas sigan angustiadas, sigan echándole la culpa al gobierno de todo. Más recientemente incluso se han postulado teorías donde el gobierno aparentemente estaría, según ellos, controlando el clima al extremo de producir huracanes que solo van a hacer aparecer en áreas donde es políticamente conveniente. O sea que imagínense el grado de mentira. Y es interesante con respecto a esto de cómo manipular la opinión pública. Aquí uno de los grandes artífices de la propaganda fue el ministro de propaganda Joseph Goebbels. Y Goebbels era famoso porque tenía una gran oratoria, y una oratoria muy agresiva, muy explosiva, la oratoria de Goebbels. Cuidado si igual o superior a la de Hitler. Y lo interesante es que Goebbels decía que una mentira repetida 1000 veces se transforma en verdad. O sea que es posible perfectamente a través de un proceso de repetición hacer que las personas
algo que les parece y que les suena como a una mentira, terminen preguntándose si de verdad será verdad por el hecho de la repetición. Pero dijo una cosa interesante también, este señor Goebbels, este infame señor Goebbels, y es que mientras más grande la mentira, más creíble tenía que ser. Esto es contradictorio, porque uno podría decir, bueno, yo te puedo aceptar que tú me mientas y la mentira podría ser creíble, pero cuando tú me dices a mí que el gobierno tiene una máquina para hacer huracanes y que las puede desatar en aquellos circuitos donde tú quieres que la gente no vote, eso es como demasiado inverosímil. Y lo interesante es que para la gente crédula, para la gente que quiere creer eso, esa mentira se hace extraordinariamente suculenta. Parece que mientras más grande la mentira, pues más fácil es de ser digerida y sostenida, ¿no? Y sostenida a un punto en el cual hasta diciéndole a uno, mira, pero es que eso no tiene ningún sentido, y haciéndole una explicación racional de por qué eso no tiene sentido, aún así la gente saldría a repetirlo, a creerlo y a pensar que el que está tratando de aclarar la situación es parte de la conspiración que está fraguándose para afectar sus intereses. O sea que estamos viviendo una época muy peligrosa, porque imagínense que en el marco de una tragedia haya intereses creados en que la tragedia crezca y se vuelva más caótica, ¿no? Eso no ayuda para nada la solución a los problemas. Pero hay gente antipatriótica, hay gente antihumana, inhumana, que disfruta viendo el caos sobre la premisa de que si hay caos y todo se destruye, tú puedes construir una nueva sociedad emergente bajo tus propios criterios, ¿no? Y eso es lo que está ahorita en juego. Ya falta menos de un mes para elegir al nuevo presidente de los Estados Unidos. La gente esperanzada, inteligente y harta de todo lo que se ha visto en los últimos 8 años, los 4 años del gobierno de Trump y los 4 años de del ex gobierno de Trump, pero que él ha seguido siendo una figura política impactante y disruptiva, porque él ha seguido como un expresidente manejando los hilos del poder de toda la bancada republicana, lo cual ha hecho pues que podríamos decir que la influencia de Trump no se terminó con su primer gobierno, sino que se ha extendido ampliamente y desfavorablemente en los últimos 4 años de la administración de Biden, donde él ha hecho todo lo posible por entorpecer y por desconocer la gestión de gobierno del presidente Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris, ¿no? Bloquear cualquier ley, trataron de arreglar el asunto migratorio, aprobaron una ley, tenían previsto aprobar una ley bicameral con ambos partidos, y sin embargo Trump hizo lo posible y lo logró convencer o ordenar, porque él ya no convence a nadie, él simplemente da órdenes, y muchos de los ex republicanos, y digo republicanos porque los verdaderos republicanos condenan seriamente la legitimidad conservadora de estos seguidores de Trump. Bueno, lo cierto es que esa es la situación actual, o sea que estamos esperando otro huracán que esperamos que no se produzca, que es la llegada al poder de Trump de nuevo, ¿no? Eso sería un huracán de magnitudes terribles para Estados Unidos y para el mundo, según dicen los entendidos. Aquí yo opino y estoy de acuerdo con eso, pero no soy yo solo el que está opinando de esa manera. De esa manera están opinando políticos, están opinando diplomáticos, están opinando o están expresando su preocupación personas vinculadas a la comunidad de inteligencia, generales del ejército de los Estados Unidos en situación de retiro, personal de seguridad y de economía que trabajaron con el presidente Trump en su gestión, y aún así están viendo con gran alarma que el presidente Trump vuelva a llegar al poder con el plan de la Agenda 2025 que tienen, que parece ser el colapso de la larga trayectoria democrática de este país. Entonces, bueno, esa es ahorita la preocupación mía. Se desvía del huracán Milton a el posible huracán Donald Trump 2, que ni siquiera le vamos a cambiar el nombre, y que puede representar, a mi juicio, un verdadero drama para los próximos años de Estados Unidos y del mundo.
recientemente se ha salido a la luz las posibles comunicaciones privadas que él ha tenido estos últimos 4 años después que dejó la presidencia de Trump con el presidente Putin, lo cual es ilegal. Yo no sabía que eso era ilegal, pero aparentemente ningún ciudadano norteamericano tiene por qué estar llamando a ningún otro jefe de Estado en el planeta para gestionar opiniones o acciones de diplomacia o de política exterior. Eso se llama, eso tiene una definición que se llama el Acta de Logan. Es una ley que prohíbe a cualquier ciudadano norteamericano, a mí por ejemplo, me prohíbe llamar al presidente Putin y hablar con él, prometerles cosas o negociar asuntos en nombre de los Estados Unidos, ¿no? Entonces yo no sabía eso, pero fíjense pues que para eso hay una ley categórica que castiga con multa o prisión de hasta 3 años a cualquier ciudadano americano y mucho más a un expresidente, ¿no? O sea que eso es importante, que a pesar de que Trump dice que es perfectamente útil y válido que él hable con un jefe de Estado, ya él no es el jefe de Estado, ya él no tendría por qué ejercer ningún tipo de actividad diplomática por su propia iniciativa, pero lo más interesante es que es un delito. Otra razón más por la cual podría ir preso eventualmente el ciudadano Donald Trump. Entonces, bueno, ahí les pongo esa preocupación. Yo asumo que ustedes escuchan mi programa para escuchar esta diaria reflexión que yo hago sobre las cosas que me llaman la atención y me preocupan, o también las cosas que me alegran. No vayan a creer que todos son malas noticias, ¿no? En estos últimos programas me centré esencialmente en la información sobre el huracán, sus consecuencias físicas y psicológicas, pero hoy, una vez superada ese peligro, el peligro más apremiante es el peligro de la posible remota, porque ya va liderizando en las encuestas la vicepresidenta Kamala Harris, pero no obstante todavía existe por esta distorsión histórica que representa en los sistemas de colegios electorales, donde es enteramente posible que una persona que no gana el voto popular mayoritario sea electo presidente por los votos de los colegios electorales, pueda en un momento dado hacer que 3 o 4 estados, por una minoría de votos, pueda elegir un presidente que no sea popular ni haya sido el más votado. Es algo que muchos otros gobiernos y personas en el mundo dicen: ¿cómo es la cosa? Que la primera democracia del mundo no elige al presidente más votado, sino al presidente que por razones numéricas tiene un mayor número de estados con votos electorales colegiados. Sí, aparentemente eso ha funcionado en el pasado, pero evidentemente algo no está funcionando ahorita, o este sistema no fue hecho para un populista. Este fue un sistema hecho para hombres honestos, de gran prestigio, con gran trayectoria política, con gran vocación democrática, y los padres fundadores o la gente que organizó esto nunca se imaginó que iba a llegar a la presidencia un delincuente, una persona que iba a usar la presidencia para sus propios intereses económicos, personales y los de su familia, y que por lo tanto pues el sistema podía deteriorarse de esta manera, donde él usara su influencia política, bueno, para colocar personas de su agrado en posiciones clave y luego manipular el sistema de colegios electorales para salir electo presidente, que fue efectivamente lo que pasó en el año 2016 cuando ganó Trump. Una gran sorpresa, la candidata Hillary Clinton sacó la mayor cantidad de votos que ninguna persona haya sacado antes en una elección, y sin embargo no quedó de presidente, quedó Donald Trump, que no ganó tantos votos, pero tuvo más votos en los colegios electorales. Lamentablemente estamos en una situación también bastante difícil, porque todo parece indicar que la gente de Trump, y sobre todo no Trump, sus financistas, los grupos económicos que están interesados en que Trump sea de nuevo presidente, están dispuestos pues a crear un caos de confiabilidad electoral,
a protestar las elecciones, a declarar que se le hizo trampa al presidente, al candidato Trump, y a crear una crisis institucional con tal de tratar de ver si pueden alcanzar el poder, como lo trataron de hacer en el año en que ganó Biden y no quisieron entregar el poder. Entonces, esa es ahorita mi mayor preocupación y quería compartirlas con ustedes, porque si ustedes me siguen, pues me imagino que es porque le dan algún tipo de crédito a mis opiniones, que pueden ser válidas, pueden estar o no de acuerdo. Si no están de acuerdo, déjenmelo saber, sin insultos y sin grosería, porque ya yo no estoy para esta edad exponiéndome a que me insulten. Simplemente debemos tener la libertad de tener opiniones diferentes, y yo las tengo con relación a los trumpistas. Curiosamente no las tengo con relación a los conservadores republicanos verdaderos, con los cuales pues siento profunda simpatía por el hecho de que están pasando por un mal momento, donde su partido fue secuestrado por el trumpismo, y ahorita se ven pues en la precaria situación de darse cuenta de cómo se destruyó un gran partido como el Partido Republicano, que ha perdido sus valores conservadores, ha perdido sus valores de conservadurismo fiscal, y se ha transformado en un partido tan populista como los más grandes populistas de izquierda, ¿no? Y encima de eso, profascista, y un partido pro ruso, por decirlo de esa manera, ¿no? Para no decir otra cosa. Entonces, bueno, esa es la situación. Creo que para países como Ucrania sería una tragedia que ganara Trump. Significaría la pérdida sustancial de la guerra. Trump no creo que tenga ningún interés en seguir ofreciendo una ayuda económica o militar a Ucrania para defenderse. No sé cómo se mantendría la situación con Israel, porque a pesar de que Trump se manifiesta como un gran aliado de Israel, la gente que sigue a Trump no son precisamente muy pro-israelita. Yo diría que la mayoría de la gente que apoya a Trump son más bien antisemitas, racistas. No sé si la mayoría, a lo mejor estoy siendo injusto diciendo que son la mayoría, pero digamos que son los más vocables, los que hacen más ruido, los que hacen más muestras de apoyo ferviente a Trump, se manifiestan como antimigrantes, antilatinos, antiafroamericanos, anti todo. Para ellos, la América única que vale es la América blanca, anglosajona, cristiana, y todos los demás no tienen derecho a la vida aquí, porque esto tienen la perniciosa opinión de que esta nación la hicieron ellos, y todos los demás lo que hicieron fueron espectadores de la gestión de ellos, ¿no? Son gente, lamentablemente, no por cuenta de ellos, pero son gente muy poco educada, por lo menos así lo indican las estadísticas. No lo digo yo, lo dicen las pruebas que se han hecho de cuál es la composición educativa de la mayoría de los estados. Son estados pobres, son comunidades pobres, abandonadas, que no han estado desarrollándose en los últimos 30 años conforme al resto del país, y evidentemente han sido presa fácil de este populismo trumpista, que los ha hecho creer pues que sus valores son los verdaderamente americanos, que todos los demás no queremos este país o no tenemos ningún interés en el éxito de este país, y que la culpa de todos los problemas que tiene Estados Unidos se debe a los inmigrantes. Yo como inmigrante resiento esto, porque yo vine a este país a hacerlo mejor, no a hacerlo peor. Y he traído lo mejor que tengo, que son mis hijos, y he traído lo mejor que he podido traer, que es mi educación, porque llegué a este país ya educado. O sea que yo vine a este país esencialmente a educar a otros. Así es que esa parte me llena de orgullo, y me duele mucho este país, porque creo que este es un país que ha hecho extraordinarias contribuciones al desarrollo del planeta, de la tecnología, de la ciencia, pero también porque ha sido manejado por hombres, ha cometido grandes errores históricos,
con los cuales tendrá que vivir por parte de su historia, reconociendo su falla y tratando en lo posible de que no se repitan. Las fallas ya ustedes las conocen, no soy el único ni me gusta estar reseñándolas, pero todo norteamericano sabe cuáles han sido esos grandes errores históricos que Estados Unidos, como gobierno, no como país, porque la gente aquí, sorprendentemente, porque es gente muy buena y muy ciudadana, han sido los primeros en protestar esas acciones que los gobiernos pasados han realizado y que han sido muy alejadas del sentir y de la naturaleza democrática y de libertad del pueblo americano. Pero bueno, esperamos que eso no vuelva a pasar y de eso se trata. Y parte de la manera de que las cosas no pasen, como dicen mis amigos judíos, es recordar las cosas. Eso de no olvidarás, no pasarán las cosas, eso es importante, porque cuando uno no recuerda las cosas se olvida y tiende a repetirse la historia, ¿no? Y en ese sentido yo respeto mucho a los israelitas primariamente y a la comunidad judía que mantienen viva el recuerdo del holocausto. Porque pasó, fue duro, fue horrible y no puede volver a pasar. Y no puede volver a pasar no solo para la comunidad judía, no puede volver a pasar para ninguna comunidad en el planeta. Y sé por mis amigos judíos que ese es el sentir del pueblo judío, que lo que le pasó a ellos es horrible, pero que tampoco le puede pasar a ningún otro pueblo. Y de eso se trata, pues. Y yo creo que esa es la razón de por qué es importante siempre señalar las fallas en su propia familia, en su propia idea, porque es la única manera de mejorar. Patriotismo no es esconder las cosas malas que hemos hecho, patriotismo es señalarlas y tratar de evitar que se repitan. Entonces, ese es mi comentario de hoy. Me gustaría escuchar sus opiniones. Como les he dicho en otros programas, no me gusta mucho hablar de cuestiones políticas, pero es que sería una enorme hipocresía de mi parte conversar con ustedes hoy sobre las vacunas, sobre las vitaminas, sobre la dieta y sobre otras cosas que también son importantes, pero que no son tan importantes como la posibilidad terrible, a mi juicio, en diferentes grados, de que Trump vuelva a ser presidente de los Estados Unidos. Ciertamente sería un error histórico, un gran error histórico. Y como yo vengo de un país que también cometió un gran error histórico, como fue Venezuela, que habiendo tenido asomos de que el liderazgo podía haber sido una muy mala elección, las personas que quedaron maravilladas por un líder mesiánico que inició un deterioro moral, institucional, que el país no ha podido superar todavía. Ha sido tal el deterioro institucional que ni siquiera una institución como la Fuerza Armada, que fue una institución destinada por la posesión de las armas a defender el país y a su pueblo, ha sido capaz de alzarse contra la tiranía, contra la dictadura actual, que ya no reconoce una de las elecciones más auditadas en la historia moderna. Yo creo que ningún otro país como Venezuela ha podido presentar las actas reales que documenten el triunfo de Edmundo González. Ningún otro ha tenido un liderazgo como el de María Corina Machado, capaz de montar una organización tan eficaz, tan eficiente, tan valiente, para poder convencer al mundo del triunfo democrático de los venezolanos. Y aún así, pues, por ahora, no solamente el gobierno no ha querido reconocer el triunfo, sino que las instituciones, la Corte Suprema, la Fuerza Armada,
y el resto de las instituciones, el sector laboral, sector sindical, etcétera, están todos pues completamente tomados, socavados por el, la filosofía de este líder Hugo Chávez, ¿no? Que creó pues el chavismo, el ismo. Y de allí me remito a un comentario que le escuché y lo leí también de Yuval Noah Harari, que él dice que todo ciudadano debe tenerle mucho cuidado a cualquier combinación del nombre de una persona con la terminación ismo, sea comunismo, sea capitalismo, sea estalinismo, sea nazismo, sea chavismo, sea madurismo, sea castrismo, ¿eh? Porque usualmente cuando trompismo, ahí estamos, ¿eh? Nadie ha dicho que hay un bidenismo, nadie ha dicho que hay un kamalaísmo, pero cuando emergen esas matrices de opinión, donde hay un trompismo y un chavismo y un madurismo, prepárense porque allí hay un problema grave que afecta a la democracia y la libertad de los pueblos y una fascinación por ese liderazgo. La gente daba la vida por Stalin, daba la vida por Mao, el maoísmo, por Hitler y el nazismo. Era una cosa fascinante, ¿no? Cómo las personas perdían el sentido común y la lógica, no siendo capaces en ningún momento de retar las premisas de esos movimientos de comportamiento social humano, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi comentario de hoy. La tarde está preciosa. Como pueden ver a través del resto de lo que está detrás de mí, aquí no hubo ningún tipo de daños. Las plantas están en su lugar, los avisos están en su lugar, las casas se muestran normales. Así es que a mis amigos y a mis seguidores y familiares, con este video del día de hoy, 10 de octubre, les informo que por aquí está todo bien. Estamos todos bien, afortunadamente no fuimos afectados directamente, ni por los huracanes, ni por los tornados, pero estamos haciendo todo lo posible por asegurar el triunfo de mi candidata Kamala Harris y de mi candidata a la gobernación de la Florida, Debbie Mascarzuel, para que podamos de una u otra manera tenemos un chance de contener este proceso del trumpismo que está transformando la vida política y la historia de los Estados Unidos. Esto nunca se había producido. La última vez que se produjo esto aquí fue en la década de los 60 con McCarthy, el macartismo, un senador nefasto del Congreso de los Estados Unidos que durante los años 50 introdujo una guerra psicológica y una persecución sin medida de cualquiera acusándolo de comunista. Increíble el paralelismo histórico, ¿no? En esa época la única manera de desacreditar o detener a cualquiera, contener su libertad de opinión era acusarlo de comunista. Cualquiera que no estuviera de acuerdo con él, para efectos prácticos era un comunista y pagaba por eso. Sin evidencia, sin ningún tipo de verificación de si tal aseveración era válida, las personas eran incluidas en listas negras y se les bloqueaban las oportunidades de trabajo. Bueno, ya ustedes saben lo que pasó en el macartismo, ¿no? Afortunadamente, finalmente se develó las intenciones detrás de este personaje y quedó para la historia, ¿no? El macartismo como un proceso degradante. Y hoy por hoy vuelve otra vez a repetirse la misma historia, ¿no? La principal acusación que Trump y sus seguidores le hacen a la candidata Kamala Harris
no es si están de acuerdo con su política económica o social o con sus políticas de defensa, no, eso es al margen. La única cosa que los tiene es la idea de que Kamala y su esposo son comunistas. Entonces, de que Biden es otro comunista. O sea, para ellos todo el que no es trompista es comunista. Es el maniqueísmo, ¿no? El que no está conmigo está contra mí. El que no piensa como yo tiene por naturaleza que ser comunista. Y así todo, la gente sigue insistiendo en eso como un recurso para descalificar a cualquiera. Y se está haciendo bastante contagioso. Ya varias veces he hablado con varios amigos míos y cuando les he manifestado mi desagrado por algo que no estoy de acuerdo, en vez de decirme no estoy de acuerdo contigo, me dicen lo que pasa es que tú eres comunista. Le digo, pero bueno, ¿y desde cuándo ahora se puso de moda que el mejor descalificativo para cualquier persona que no esté de acuerdo contigo es acusarlo de comunismo? Primero, cuando para efectos prácticos el comunismo como que se desapareció, los primeros comunistas del mundo, que eran los rusos, están muy distantes de ser hoy un país comunista. Entonces no sé a qué se refieren. Los países comunistas fracasaron todos y yo no creo que nadie en este momento tenga ningún interés realmente en ser un comunista practicante económico y político, porque eso ha fracasado. Pero sirve perfectamente como una etiqueta de descalificación a cualquiera. ¿Sí? El otro día, haciendo un chiste, le decía a alguien, pronto lo van a poner como motivo de divorcio. Miren, te voy a divorciar. ¿Por qué me voy a divorciar? Porque mi esposa es comunista. Coño, será eso, ¿no? Ya no habrá otro motivo de divorcio que acusar al cónyuge de comunista. O sea, es fascinante cómo las etiquetas vuelven a aparecer. Yo tenía años que no veía a nadie acusado de comunista, porque lucía como risible que en un mundo como el de hoy alguien diga que alguien es comunista, ¿no? Pareciera así como que sería como volver en el túnel del tiempo a la era del macartismo, precisamente, lo que estaba comentando. Y resulta pues que ahora se ha puesto de moda. Es interesante cómo las cosas cambian. En una época la etiqueta para descalificar a cualquiera es decir que era homosexual. Yo recuerdo la época en que cuando alguien dice, bueno, tú sabes, él tiene unas ideas raras, pero que tú sabes cuál es el problema, que él es homosexual. Como que si eso lo descalificaba de inmediato para tener buenas ideas o para tener opiniones creíbles, ¿no? Pero bueno, gracias a los grandes logros de la comunidad LGBT, ya la gente ha madurado y aceptado que una persona puede perfectamente ser homosexual o transexual o bisexual y no por eso pues deja de tener a veces razón. Bueno, yo me imagino que en algún momento la gente aprenderá o entenderá que la gente puede perfectamente creer en las teorías económicas comunistas y será como el que cree en Aristóteles o el que cree en Platón o el que cree en Carlos Marx, ¿no? O el que cree en Jesús, o el que cree, qué sé yo, en el diablo. O sea, en el mundo de las creencias uno puede creer lo que uno quiera, ¿no? Pero eso no lo descalifica a uno, ¿no? Pero bueno, eh, esa es una reflexión que hago aquí ya terminando mi sesión de hoy.